Bueno, del manual de psiquiatría Humberto Rotondo, de Perales, organiza a fines didácticos, digamos, divide la vida mental en lo que él llama funciones parciales. Es decir, la exploración del estado mental la organiza de una manera distinta, no en tres planos como lo hace Henry A., sino directamente los agrupa en 13 funciones parciales. Esas funciones son la conciencia, la atención, la orientación, el lenguaje, la afectividad, la percepción, el pensamiento, la inteligencia, la memoria, la acción, la conciencia del yo, el hambre y el apetito y el sueño. Ustedes se darán cuenta que muchas de estas coinciden o están descritas, solo que organizadas de otra manera por Henry A. De todas maneras, yo lo que voy a hacer aquí, porque enumerarlos todos digamos, les va a resultar aburrido y un video muy extenso, pero para eso les voy a armar un esquema en PowerPoint para que ustedes lo puedan visualizar, digamos, a la hora de ir a leer el texto y lo tomen como guía, como eje nada más. Van a ver que, por ejemplo, yo lo que voy a hacer ahora es hablar sobre lo que me parece que es por ahí sustancialmente distinto o que no está mencionado por Henry A. Lo que es muy similar, ustedes lo van a leer sin dificultad, así que lo voy a pasar por alto, ¿sí? Simplemente lo voy a enumerar aquí. En el campo en relación a la conciencia, habla de las alteraciones de la conciencia, obviamente, el estrechamiento, el entorpecimiento, el anulamiento, es decir, eso es como Henry A. lo plantea también. Estados oniroides, embriaguez, que es un concepto interesante, lean lo que dice de la embriaguez, porque uno suele pensar la embriaguez como asociada al consumo de alcohol nada más. Estados crepusculares, delirios, alucinosis agudas y confusión mental. En cuanto a la atención, se refiere a la distraibilidad, a la hiperprosexia. La hiperprosexia es un concepto muy interesante porque se refiere a hacer un foco excesivo de atención en relación a algo, de tal manera que nos abstrae de ser capaces de percibir otros estímulos de nuestro entorno, distinto a la concentración. Una cosa es que yo en este momento esté concentrada en hacer este video y entonces me abstraiga de los sonidos de mi casa en cuarentena, de los sonidos de la calle y de pensamientos propios y otras ideas o tareas que tengo por hacer. Eso es concentrar, es focalizar la atención de manera selectiva en una tarea y está bien que así sea. Pero la hiperprosexia va más allá de la voluntad de concentrarse y de hacer foco. Es quedar totalmente abstraído de tal manera que no seamos capaces de percibir si está ocurriendo algo que debería llamar nuestra atención espontánea en el entorno y sin embargo no lo registramos. Hoy en día vemos mucha hiperprosexia digital, vamos a decir así. Es decir, ustedes lo ven a diario y ahora con la cuarentena se acentuó esta cuestión porque todos usamos más el celular, las tablets, todos los dispositivos que siempre decimos que hay que regular las pantallas. Bueno, ahora estamos diciendo usen las pantallas, usemos las pantallas. Y se produce esta hiperprosexia. Cuando ustedes ven a alguien que está con el celular y vos le hablás y le decís, che, mirá tal cosa, ¡ey! Contestame. Bueno, esa hiperabstracción que nos hace ir del mundo, desconectar de los demás, esa sería la cuestión, se llama hiperprosexia. Hoy estamos presenciándolo de forma masiva con el uso de los dispositivos digitales, cosa que hay que tratar de modular un poco. Pero bueno, cuando esto se produce,
por ejemplo, en relación a la excesiva atención que presto en psicopatología, la excesiva atención que presto a mis procesos fisiológicos. Eso se ve, ejemplos psicopatológicos, en la hipocondría. En la hipocondría, bueno, ahora con el COVID-19, ¿cuánta gente hay que se toma la temperatura varias veces por día? Eso es una hiperprosexia respecto a los signos vitales. Si yo, los signos vitales, recordemos que son la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Normalmente el médico, una vez cada tanto, cuando uno va a consulta, lo que hace es una medición de signos vitales. Método clínico, lo primero que se hace. Ahora, por supuesto que uno por su propia cuenta lo puede hacer. Cuando uno está sugestionado, tiene miedo, tiene alguna dolencia o algún malestar, por supuesto que está bien decir, che, me siento mal, me voy a tomar la temperatura, no hace falta esperar al médico o ir a consulta. Pero cuando me tomo la temperatura 3, 4, 5 veces por día, estoy haciendo una hiperprosexia en relación a mis propios signos vitales. Eso no está bien, no está bueno, porque hace que yo no ponga el foco en la materia que tengo que estudiar, no ponga el foco en lo que le pasa a mi amiga, no ponga el foco en mi pareja, en mis hijos, sino que esté pendiente de mis signos vitales. Hiperprosexia con las noticias, para llevar al terreno de lo que estamos viviendo con esta pandemia. Miro las noticias, la cantidad de infectados, la cantidad de no sé qué, esto que conocemos actualmente como sobreinformación. Esa sobreinformación, es decir, es estar pendiente absolutamente y no, espera, cállate porque estoy escuchando que están diciendo que se descubrieron no sé qué forma de contagio nueva o qué síntomas que agregaron al COVID o que cuánto me puedo informar que realmente sea de utilidad durante un día y cuánto es una hiperprosexia que tiene que ver con miedos hasta un punto lógicos, como todos podemos tener ante esta o cualquier otra infección, miedos que se vuelven irracionales cuando hacen que esa hiperprosexia sobre ciertos temas que me preocupan interfieran con el normal desarrollo de otras áreas de la vida. Entonces no puedo concentrarme para estudiar, no puedo relajarme para ver una película, no puedo dormir, no me alimento bien o lo que fuere porque estoy pensando o prestando demasiada atención, ese sería el concepto, a una determinada cuestión, que puede ser una variable fisiológica, una variable subjetiva o una variable del entorno. Esto también va de la mano, yo hablé de la hipocondría, pero también va de la mano del trastorno obsesivo compulsivo. Y el trastorno obsesivo compulsivo, normalmente hablamos de ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas y delirios, ¿no? O sea, podemos tener un continuum entre una idea sobrevalorada, idea obsesiva, delirio. O al revés, idea obsesiva, idea sobrevalorada, en realidad y delirio. Ustedes me dirán, ¿y cuál es el criterio, cuál es la diferencia en ese continuum, digamos? El tema es la conciencia de enfermedad, o sea, el insight, el darse cuenta, la conciencia de enfermedad que podemos tener, la conciencia de enfermedad, la conciencia de que la idea es sobrevalorada, de que la idea es obsesiva, de que la idea es intrusiva. Es decir, en el trastorno obsesivo compulsivo, lo que ustedes conocen como neurosis obsesiva, la idea, una cosa es que se reconozca como intrusiva la idea obsesiva y otra cosa es cuando se vuelve egosintónica. O sea, mientras la idea es egodistónica, o sea, no está en sintonía con mi yo digo, bueno, esto, ¿por qué estoy pensando esto? Esto es un absurdo, esto
me invade, se me impone pensar esto, pero no lo tomo como mío, no lo reconozco como propio, no me parece racional. Tengo conciencia de que algo me está pasando y esto no está bueno, no está bien, no es normal. Entonces ahí tengo un insight alto. Entonces es favorable, digamos, dentro de todo, tener esa conciencia, ese darse cuenta, ese insight. Ahora, después puede que eso ya empiece a considerarlo como algo que, bueno, no está tan mal. Después de todo, qué sé yo, la contaminación, esto del COVID-19 y las ideas de contaminación. Pobres de los que padecen estos trastornos obsesivos compulsivos con temáticas de contaminación. No quisiera estar en sus zapatos en este momento, porque el padecimiento normalmente es muy importante. Imagínense que está acá retroalimentado por fuentes externas de manera permanente. Agarrás con eso y es, es muy difícil de desactivar, digamos, ¿no? Esto. Entonces ahí llega un punto en el que cuando yo digo que se pierde el insight, puede ser medio o puede ser nulo. Ya si el insight es nulo, hablamos de una idea delirante, ¿no? Pero en una idea sobrevalorada, ya no es la idea obsesiva intrusiva, no es, che, ¿cómo se me pone esta idea en la cabeza que me molesta? Que no la quiero, que no es mía, la rechazo, me incomoda, me angustia. Si no es, che, bueno, no, esto es así, fíjate. No estoy, o sea, estoy convencido de que esto es así. Es egosintónica, va en sintonía con mi yo. Es decir, no la vivo como algo egodistónico. Entonces mi insight no es tan alto. Mi darme cuenta de que esto es patológico, de que hay algo que no está bien conmigo, porque no puede ser que yo piense esto de esta manera, que tenga esta hiperprosexia en relación a la contaminación, a lo que sea, o a mis signos vitales, o lo que fuere, voy perdiendo el insight. Entonces va disminuyendo mi conciencia de enfermedad. Entonces se va comprometiendo más, digamos, mi salud mental. Hasta el punto de una idea delirante en donde el insight es nulo. Es decir, ahí no hay conciencia de enfermedad. No hay, por eso es que decimos en el delirio con mayúscula, digamos, la persona tiene lo que caracteriza al delirio, que es esa convicción férrea, la convicción delirante, que es irrefutable, que resiste a las evidencias de la realidad. Por eso Henry dice, falla la prueba de realidad. Entonces ahí no hay conciencia de enfermedad en absoluto. Ahí no hay un pedir ayuda porque mirá cómo puede ser que se me meta esta idea en la cabeza, yo no estoy bien. O sea, cuando ya se llega al punto de la idea delirante, bueno, pasa esto. Entonces ahí no hay conciencia de enfermedad, por eso es que cuesta tanto que una persona que está cursando un delirio pida ayuda o acepte recibirla. Cuando un familiar se la propone, se la sugiere. Cuando una persona con una psicosis, uno le dice, che, mirá, no estás bien, me parece que tendrías que consultar con un psiquiatra, con un psicólogo, con un profesional, pedir ayuda. No, yo no, ¿por qué? ¿Se te ocurre que tengo que ir si yo estoy bárbara? No entiendo, vos no te das cuenta de lo que a mí me está pasando, por eso me mandás a un psiquiatra. Vos no me entendés, pero esto me pasa, esta es mi realidad. O sea, no hay una conciencia de enfermedad. Y claramente es limitante, así como es limitante, decíamos hace un momento, en el video anterior, sí, en el video anterior de Caponi, esas limitaciones de la libertad, las patologías de la libertad, que ponen restricciones a la expansión de la existencia. ¿Por qué? Porque una persona que tiene las ideas obsesivas e intrusivas impiden, por la hiperprosexia que se hace respecto de esas ideas obsesivas, hace que esa persona no pueda disfrutar de su vida y decidir lo que hace con su tiempo libre, no pueda trabajar eficazmente, no pueda disfrutar de forma relajada, no pueda estar libre. Lo describen, digamos, las personas que lo padecen como
algo que está ahí y que los tiene como atados. A veces es esa la descripción que hacen. Entonces, en esa atadura, en esto que viven como algo que los agobia realmente, pierden libertad para disfrutar, para decidir, para amar incluso. Bueno, luego por supuesto que cuando esas ideas van siendo sobrevaloradas y hasta el punto del delirio, obviamente que se pierde libertad, porque esa persona ya no puede participar de las distintas esferas de su vida, es decir, no puede a lo mejor trabajar por esa alienación, no puede vincularse con los demás, no puede registrar al otro, no puede salir de su delirio. O sea, esa hiperprosexia se vuelve absolutamente notoria, ¿sí? No es nada más de estar monotemático, como cuando hablamos con una amiga y le decimos, che, perdona, estoy monotemática, la verdad que con esto que me pasó, no te dejé ni hablar y hablo de lo mío y hablo y hablo y hablo. Cuando le decimos eso a una amiga, el decirle eso, el darnos cuenta que estamos hiperprosexicos, que estamos monotemáticos, es una garantía de salud mental, porque quiere decir que tenemos un insight alto. Es decir, nos estamos dando cuenta. El problema es cuando el insight es nulo y cuando los otros te lo dicen y vos decís, no, ¿de qué está hablando? Incluso hasta el enojo, ¿no? Bueno, eso en cuanto... se me ocurre ahora, estoy acá, les voy a mostrar un dibujo que hizo una paciente mía y me lo regaló para representar, ella justamente tenía síntomas hipocondríacos e ideas obsesivas, y ella quiso representar cómo vivía ella esta enfermedad mental, es decir, cómo ella padecía. Es una gran dibujante maravillosa que ha podido hacer una expansión, digamos, de su existencia en momentos en que, digamos, la enfermedad no le ha agobiado demasiado. Entonces me ha regalado muy generosamente una hermosa obra, un dibujo que ella hizo, en donde trata de representar como artista que es su vivencia interior. Se los voy a mostrar. Y de paso me muevo un poco y no se aburren de verme acá sentado. A ver. Uy. Bueno, la luz no favorece. Ahí está. Bueno, si alguien no lo está pudiendo ver, les comento que es como un ave, digamos, muy siniestra, con alas oscuras, que acecha sobre un fondo rojo, un cielo rojo. Esta cosa oscura que ella percibía que caía sobre ella. Y el ave lleva en sus patas un frasco de psicofármacos, ¿no? De pastillas que caen por el aire. Eso es como una gráfica bastante tenebrosa, porque así es como lo viven, ¿no? Bueno, ya les mostré algo más entretenido que mi cara. Estábamos dentro del manual de Humberto Rotondo. Habíamos hablado de alteraciones de la conciencia, acá estábamos en las alteraciones de la atención. Dijimos distraíbilidad, hiperprosexia, indiferencia anormal, perplejidad anormal y frustración del objetivo. Bueno, me detengo, como dije, en lo que me parece más interesante y que más sirve en la semiología. En relación a la orientación,
autopsíquica, alopsíquica y en el cálculo del tiempo. Esto ya lo habíamos hablado, la orientación auto y alopsíquica, o sea, saber quién soy, el autorreconocimiento. Alopsíquica es reconocer a los otros, digamos, a quienes conocía previamente, esa capacidad de reconocimiento. Y en el cálculo del tiempo. Bueno, nosotros en la materia no vemos trastornos de la atención, como el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. Hay mucho debate en relación al trastorno del déficit de atención, pero no hagan caso a todo lo que ven circular en las redes, de que esto que no existe, que etcétera, etcétera. Yo entiendo la crítica en relación a la industria farmacéutica, y entonces que se dice, ciertamente está sobrediagnosticado en la infancia el TDAH, o sea, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Está sobrediagnosticado en la infancia, está medicalizado en la infancia, es decir, se vuelve una patología, a veces una forma, esto es una forma de funcionar diferente, el trastorno en el sentido de que está trastocado el funcionamiento que habitualmente volvemos a lo normal y lo anormal, ¿no? Aunque sea en el sentido estadístico. Eso que consideramos habitualmente como modo de funcionar, en este caso en relación a la atención, está modificado, pero es una forma de funcionar diferente, no necesariamente una patología. Pero ¿qué pasa? Cuando esto está medicalizado, es decir, cuando esa forma de funcionar diferente se vuelve objeto de la medicina y se vuelve objeto de la farmacología y la terapéutica se gestiona farmacológicamente nada más, sumado al sobrediagnóstico, eso sí es un problema y está bien hacer la crítica. Pero tampoco salir así, digamos, tan alegremente a decir esto no existe, es un trastorno del neurodesarrollo, existe, existe en adultos también, en adultos está subdiagnosticado y hay mucho padecimiento en relación a esto. Bueno, insisto, nosotros no lo vemos como psicopatología. De hecho, porque entre otras cosas es una forma de funcionar diferente, pero bueno, dentro de la anormalidad, aunque no sea patológica necesariamente, sería algo interesante de conocer. Pero lo traigo a cuento porque no solo, por supuesto, la distraibilidad es lo principal en el trastorno por déficit de atención, es decir, ser muy vulnerable a la interferencia, a las interferencias que nos sacan de la concentración, sino que también hay alteraciones en este sentido, de la orientación en el cálculo del tiempo. Si hay algo de lo que sufre la persona con trastorno por déficit de atención, es de una gran dificultad dentro del síndrome disejecutivo, o sea, de las dificultades en las funciones ejecutivas, o sea, las funciones del lóbulo frontal. Tenemos una gran dificultad para el cálculo del tiempo, es decir, para estimar cuánto tiempo nos va a llevar a hacer una determinada cosa. Entonces, hay una subestimación del uso del tiempo. Entonces, son personas que decimos, bueno, voy a hacer esto, como si el día tuviese 36 horas. Después resulta que pasan las horas y o la persona no llega a hacer todo lo que se había propuesto, o si llega a hacerlo, llega con un nivel de agotamiento, digamos, muy importante. Desde ya que no requiere necesariamente medicación. En algunos casos o en algunos momentos determinados sí, pero no necesariamente. Sí se requieren de estrategias cognitivas, sobre todo para el desarrollo de estrategias compensatorias positivas, digamos, que no sean
digamos, limitantes justamente, o sea, estrategias compensatorias de este déficit, digamos, en el cálculo del tiempo, por ejemplo, que permitan organizarnos teniendo en cuenta esa variable. El ejemplo que estoy dando, por ejemplo, es, bueno, hay dificultad en el cálculo del tiempo. Si yo ya sé que subestimo el tiempo que me van a tomar hacer las cosas, cuando programo algo, lo que hago es sobreestimar, o sea, es una estrategia compensatoria. Es decir, si yo calculo que en 2 horas hago esta tarea, bueno, no, le calculo 3 o 4, porque yo ya sé que subestimo el uso del tiempo. Ese tipo de estrategias. Bueno, hay un montón. No voy a entrar porque no es el tema de la materia, pero es importante en relación a la atención y a la orientación en el cálculo del tiempo. Bueno, en relación al lenguaje, Humberto Rotondo habla de alteraciones, todas las alteraciones del lenguaje oral, digamos, disartria, anartria, afasia, todo lo que ustedes ven en psicopatología del lenguaje, así que no vamos a entrar acá. Sí, también, como Henry A. lo nombra, el mutismo, el soliloquio, los neologismos, la ecolalia, bueno, todo lo que ya en psicopatología del lenguaje, o como sea que se llame actualmente, y en semiología de Henry A. ya ven las alteraciones del lenguaje, pero lo que me resulta interesante es que Humberto Rotondo incluye a la mímica como alteración del lenguaje. Eso me parece que es un concepto muy interesante, porque Henry A., dentro del, ¿se acuerdan la semiología de la presentación? Cuando habla del porte, etc. Bueno, habla de la mímica, de la expresión facial, pero acá, a diferencia de él, Humberto Rotondo, en este manual de Humberto Rotondo lo pone la mímica, o sea, la hipermimia, hipomimia, amimia, paramimia, etc., dentro del lenguaje. Y es así, pues es una forma de lenguaje corporal, de lenguaje no verbal. Es importantísimo el lenguaje no verbal, digamos. Y otra cosa que toma, que no la toma Henry A., es el lenguaje escrito, o sea, las disgrafías, la macrografía, la micrografía, la agrafía. Yo les cuento, mi papá era contador y era perito calígrafo. Y él siempre me decía que, en la grafología incluso, no solo en los calígrafos, sino los grafólogos estudian incluso hasta la personalidad en relación a la letra, pero sin entrar en ese campo. Él decía que las alteraciones de la escritura reflejaban los procesos de salud o enfermedad de las personas. Él decía que un experto, que cualquier persona en verdad, pero más un calígrafo, que los calígrafos, los peritos calígrafos, aclaro, son los que analizan si una firma es auténtica o no, es decir, esas cuestiones. Y él desde esa experticia podía hacer casi, no digo un diagnóstico, porque no iba a decir qué enfermedad, pero sí podía saber si alguien estaba sufriendo, digamos, algún padecimiento. De hecho, él murió hace 25 años. Yo era muy joven. Y cuando él se enfermó, él tuvo cáncer, cuando se enfermó, fue tremendo porque él un día me acuerdo que me mostró una hoja que había escrito y me dice, mira, dice, yo no estoy bien, dice, y te vas a tener que hacer cargo de las cuentas y las cosas. Digo, papá, ¿por qué decís eso? Y si todavía ni siquiera fuiste al médico a ver por qué toses, porque tenía cáncer de pulmón. No, hija, me dice, mira mi letra, yo no estoy bien, esto está muy mal. No podía escribir, no podía, no había forma, su letra era irreconocible. Él supo de la gravedad de su enfermedad a través de su letra. Entonces, en este caso hablábamos de una enfermedad orgánica, física, esta decisión mente-cuerpo del dualismo cartesiano, ¿no? Pero una enfermedad médica, vamos a decir así. Pero en las alteraciones mentales también. Es decir,
la letra, los cambios, porque a veces uno, por supuesto que todos vamos cambiando la letra a lo largo de la vida. Si ustedes ven mi letra hoy, me internan. O sea, nada que ver con lo que era mi letra, no sé, cuando empecé la facultad, a ustedes les debe pasar. Entonces, no en ese sentido extremo, pero de ver los cambios, por supuesto que hay variaciones que son normales a lo largo del tiempo. Pero cuando hay un cambio abrupto en la grafía, algo está pasando. Hay que prestar atención. Se me está terminando el video. Nos vemos en el siguiente.